Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo programa de Un Soplo de Historia Podcast. Para nosotros es un gusto que nos puedan acompañar y antes de presentarles la temática que vamos a tratar el día de hoy, queremos invitarles a que en este canal de YouTube se suscriban, nos pongan su me gusta, nos pongan sus comentarios, críticas, sugerencias, cualquier situación que ustedes crean conveniente que la hagan llegar. Nosotros la vamos a leer atentamente y pues bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. Lo propio también en Spotify, también en iVoox y en iTunes. Ahí estamos como Un Soplo de Historia Podcast. Si es que no quieren verlo quizás en el formato de video, pues pueden tenerlo simplemente como podcast en esas otras plataformas. Y también seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Un Soplo de Historia. Y bueno, también tenemos contenido, datos, anécdotas, uno que otro meme, humor histórico, por supuesto, para que ustedes puedan también seguir nuestro contenido. Y ahora sí, hoy nos vamos a sumergir en el intrigante mundo de los duelos de honor durante el Renacimiento. Y es que, claro, mucho se ha hablado, se ha analizado, se ha estudiado el Renacimiento, cómo funcionaba como sociedad, cuáles eran sus principales figuras, el arte precisamente, pues vaya, han habido excelsos artistas, excelsos protagonistas de este periodo, y por supuesto Florencia, que básicamente fue su cuna allá en Italia, cuando Florencia pues era un principado independiente, ¿no? Y pues allí se dio esa diáspora cultural, esa diáspora social que se expandió por Europa y que también se fue expandiendo precisamente por las colonias o las nuevas colonias del continente americano. Hoy vamos a darles anécdotas, datos muy curiosos, personajes relevantes y también algunos mecanismos y la función que tenía el duelo. No era un simple capricho, no era una simple situación de quién tenía más testosterona y quién tenía menos, sino que más bien era una forma de regular y de manejar justicia, sobre todo en aquellas sociedades donde quizás no estaba tan bien instrumentada. Así que pasaremos por ese proceso de evolución, de auge y por supuesto también ya los desenlaces, ¿no? Donde esto ya empieza a perder sentido. Como les decíamos, esta fue una época de esplendor artístico y revolución cultural. También florecieron los enfrentamientos de espada como una forma de resolver disputas y defender el honor. Así que prepárense para una historia llena de pasión, orgullo y desafíos de vida o muerte. Y claro, aquí una primera faceta para destacar es el Renacimiento y el Código del Honor. El Renacimiento, con su énfasis en la razón, el arte y la cultura, también fue testigo de un resurgimiento en las normas de honor y caballerosidad. La sociedad de la época estaba profundamente arraigada en un código de honor que enfatizaba la valentía, la cortesía y la integridad personal. Para muchos, el honor era una cuestión de vida o muerte, y los duelos se convirtieron en una vía legítima para preservarlo. Hay que decir que, claro, el Renacimiento, para ubicarlo un poquito mejor dentro del tiempo, se da entre el siglo XV y el siglo XVI. Existieron unas oleadas que se fueron dando posteriormente, ¿no? Quedaron algunos ecos de aquello y después la sociedad fue cambiando, fue transformándose. Bueno, la ilustración, que sería un movimiento posterior, ¿no? Que rescató algunos valores del Renacimiento, pero que también dio las ideas
protoindependentistas, ¿no? Que precisamente todo eso vamos a abarcarlo, un poquito pensando en Europa y luego yendo a las colonias americanas, donde el duelo, si bien es cierto, se fomenta o bueno, quizás ya se llevaba en momentos previos de la historia, tuvo su auge social y su auge dentro de valores que se enlazaban al duelo, se dio en el Renacimiento, pero posteriormente todavía se seguía manejando. No es una situación que empezó a la par del Renacimiento y terminó tal cual con el Renacimiento, sino que ya estaba antes y también quedó tiempo después, ¿no? de la finalización de este propio periodo. Eso era importante. Este código de honor era una cuestión de vida o muerte, y los duelos se convirtieron en una vía legítima para preservar precisamente ese honor. Y allí se enfatizaba la valentía, repetimos, la cortesía y la integridad. Después tenemos el desafío y la preparación. Cuando surgían disputas, el primer paso era el desafío. El ofensor lanzaba un guante, literalmente lo tiraba un guante a los pies de su oponente, simbolizando el deseo de un duelo. Si se aceptaba el desafío, se acomodaban los términos del duelo: arma, lugar y hora. Las espadas eran la elección más común, pero también se usaban pistolas, dagas e incluso guantes embebidos en plomo. Los duelistas pasaban horas, días e incluso semanas preparándose, entrenaban en secretos y técnicas de esgrima, trabajaban en su forma física y se enfrentaban en dilemas morales sobre la vida y la muerte. Después tenemos ya el momento per se del duelo. El día de este duelo, del aclamado duelo, llegaba y la tensión estaba en el aire. Los duelistas se enfrentaban con determinación en sus ojos, sus segundos supervisaban todo y los padrinos mantenían la paz. El código de honor dictaba que la lucha debía ser justa y que ambos lados debían tener una oportunidad equitativa de ganar. El duelo en sí era una danza mortal, una coreografía de movimientos calculados y destreza con la espada. Los duelistas luchaban hasta que uno de ellos resultara herido o hasta que el honor se considerara restablecido. A menudo los duelos se resolvían sin que ninguno resultara gravemente herido. Esto quizás ante la creencia actual o de la cultura popular, que siempre en el duelo tenía que haber alguien muerto o que terminaba siempre con el fallecimiento del otro. No era siempre el caso. Y, como se dice, con mucha frecuencia los duelos se resolvían sin una herida grave, ¿no? Y claro, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta situación? A medida que el Renacimiento llegaba a su fin, los duelos de honor comenzaron también a disminuir. Las autoridades y las sociedades comenzaron a verlos como una amenaza para la estabilidad social y la ley y el orden, como ya veremos de un ejemplo acá en el continente americano. Las consecuencias legales y sociales a participar en un duelo se volvieron cada vez más severas. También, claro, el concepto de honor evolucionó y la resolución pacífica de disputas y la reputación personal se convirtieron en enfoques más aceptables. Sin embargo, el legado de los duelos de honor en el Renacimiento perdura como un recordatorio de una época en la que el honor era un ideal supremo. Y esto quizás se puede decir un poco que existía también en la época medieval, ¿no? La palabra, mientras más retrocedemos en el tiempo, tomaba mucho más valor. Quizás en los tiempos actuales la palabra ya no tiene tanto ese sentido de fuerza, ¿no? Y entonces estas situaciones también se van modificando. Ahora, ¿quiénes fueron los duelistas más reconocidos de este periodo? Y es que, claro, durante el Renacimiento, que prácticamente hablamos de 2 siglos, y si es que nos extendemos por ahí un poquito más, podrían ser hasta 3 siglos, existieron varios y muy, pero muy importantes. El primero que podemos nombrar, sobre todo en las sociedades europeas, es Giacomo di Grassi, que fue un maestro de esgrima italiano del siglo XVI. Grassi escribió un influyente tratado sobre la esgrima titulado Ragione di adoptar sicure l'arme, que contribuyó significativamente al desarrollo de las técnicas de esgrima en esa época. Aunque no es conocido específicamente por sus duelos, su legado perdura a través de sus enseñanzas.
Luego tenemos a Ferdinando Almerici, también conocido como el Vicentino. Fue un famoso espadachín italiano. Almerici era conocido por su agresividad en el duelo y sus habilidades excepcionales con la espada. Se destacó en varios duelos notables y ganó reputación como uno de los mejores espadachines de su tiempo. También tenemos a Fiore de Liberi, que fue un maestro de esgrima y espadachín italiano del siglo XIV. Es conocido por su tratado Fior di Battaglia, que es uno de los manuales más antiguos sobre el arte de la esgrima. Aunque no se le conoce por duelos específicos, su influencia también ha sido notable, al menos en esta parte teórica. También está Guy de Chabot. Este noble francés del siglo XVI fue famoso por sus numerosos duelos y su habilidad en combate. Desafió a muchos oponentes y ganó un estatus legendario como un hábil duelista. Su vida estuvo marcada por la intriga y la lucha por el honor. Y finalmente, dentro de esta lista está Henry de Valois, duque de Guise. Este noble, conocido como Le Balafre, fue un influyente líder militar y noble francés del siglo XVI. Participó en numerosos duelos y batallas y su enfrentamiento con el rey Enrique III de Francia es uno de los combates más notorios de la historia. Así que esto es importante. Y claro, hay anécdotas muy curiosas. Y hay una que la vimos por ahí, revoloteando por internet, revoloteando en las redes sociales. Ustedes saben que a veces hay contenidos que surgen espontáneamente y se hacen virales, ¿no? Un meme, puede ser un breve relato, se hacen bastante virales y muchos se hacen ecos en diferentes plataformas. Y una que por ahí logramos captar, no sé si la habrán visto ustedes o si saben otra, pues bueno, la pueden poner en los comentarios en la parte inferior del video. Y esta es una historia bastante intrigante, ¿no? En un supuesto duelo que tuvo lugar en Florencia del Renacimiento, donde un grupo de nobles se enfrentó en duelo para determinar quién era el mejor poeta, si Dante Alighieri o Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto, que tiene unas novelas de caballería muy bonitas, ¿no? Y Dante Alighieri, pues bueno, que es conocido por el famoso Infierno de Dante, su obra maestra. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto? ¿No? Como decíamos, Dante Alighieri y Ludovico Ariosto. Dante Alighieri, más perteneciente a la época medieval, él falleció en 1321, y Ludovico Ariosto, que falleció en 1533, era ya un hombre más de este periodo, ¿no? Más contemporáneo, fueron dos destacados poetas italianos de distintos periodos, ¿no? Dante es conocido por la obra que ya dijimos, ¿no? La Divina Comedia, mientras que Ariosto es famoso por su poema épico Orlando Furioso. Muy bonita obra, les recomiendo que la lean, muy pero muy bonita. Ambos poetas eran venerados en Italia y sus seguidores a menudo se enorgullecían de su favorito, ¿no? Como ahora los equipos de fútbol, solo que aquí era por poetas. ¿Y cuál fue la situación? Según la leyenda, un grupo de nobles florentinos apasionados por la poesía decidió zanjar la disputa sobre quién era el mejor poeta, si Dante o Ariosto. Mediante duelos, cada uno de los nobles se uniría a uno u otro bando, el de Dante o el de Ariosto, y se batirían en duelo en nombre de su poeta preferido. La idea era que el poeta cuyos seguidores ganaran más duelos sería considerado el mejor. ¿Cuál fue el desenlace? Aunque la historia es atractiva, no existe una evidencia histórica de su veracidad. En todo caso, es más probable que se trate de una anécdota o leyenda que se ha transmitido a lo largo del tiempo como una expresión de rivalidad literaria y el fervor que rodeaba a estos dos grandes poetas. Tanto Dante como Ariosto fueron figuras literarias veneradas en la historia italiana y mundial de la literatura, y sus obras siguen siendo estudiadas, admiradas en la actualidad. La rivalidad entre sus seguidores fue un testimonio de esa pasión que existía, boyante, efervescente, en la Florencia renacentista. Pero, ¿qué sucedió con los duelos en la América colonial? Durante este periodo hay que decir que las costumbres europeas se imponían o llegaban precisamente a las tradiciones también de estas colonias.
se llevaron muchas de estas tradiciones, se adaptaron a las circunstancias locales. Eso quiere decir que tuvieron también un cierto proceso de mestizaje, porque precisamente aquí, sobre todo en esta región del mundo, podemos hablar de Hispanoamérica, pues existían ya culturas previas fuertes que pervivieron en la colonia y que no quedó más que otra que pasen por un proceso de fusión, ¿no? De mestizaje, de sincretismo, en todo sentido, en todo aspecto, social, cultural y también religioso. ¿Y cuáles eran las motivaciones para los duelos que se encontraban en las colonias americanas? Bueno, estaba también la defensa del honor, al igual que en Europa. La defensa del honor era una razón principal para participar en duelos. Por ejemplo, los colonos norteamericanos de lo que ahora es Estados Unidos, al igual que sus contrapartes europeas, consideraban el honor como un valor supremo y además estaban dispuestos a luchar para protegerlo. Pero también era muy importante para resolver las disputas, es decir, quizás aquí tiene un valor agregado a lo que encontramos en Europa. En América, como no existían instituciones tan sólidas, tener un duelo o el duelo en sí mismo era o podría corresponderse a un sistema precario de justicia. Los duelos se utilizaban para resolver disputas personales o profesionales, especialmente en casos de difamación, insultos o disputas de propiedad. Era una forma de establecer quién tenía razón y quién estaba equivocado. Yo me pregunto cómo sería a día de hoy que estos políticos, ¿no?, que tanto se dicen cosas, sobre todo en tiempos de campañas electorales, pudieran resolver sus problemas así, ahora que tenemos una justicia tan cuestionada, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiesen resolver sus disputas y sus difamaciones con duelos? Sería nada más ahí un tema para pensarlo, ¿no? Para que cada uno lo piense. Y a ver, ¿qué armas se utilizaban? Las armas más comunes en los duelos coloniales eran, por supuesto, las espadas, pero también estaban las pistolas de chispa y en algunas ocasiones cuchillos o sables. La elección de las armas podía variar según las preferencias de los duelistas y también las leyes locales. ¿Cuáles eran los códigos y las reglas? Bueno, al igual que Europa, los duelos en América seguían un código de honor y reglas bien definidas. Estas reglas establecían las condiciones para el duelo, como el lugar, la hora y las armas a usar. Los testigos y padrinos también eran comunes para garantizar que el duelo fuera justo y que nadie más intervenga. Ahora, claro, a nivel del marco legal, a lo largo de las colonias, la actitud hacia los duelos variaba. Hay que decir que en algunas colonias los duelos eran ilegales y se castigaban con penas que iban desde multas hasta prisión. En otras, los duelos eran más tolerados y las autoridades a menudo hacían de la vista gorda si se seguían ciertas formalidades. Ahora, por ejemplo, ¿qué duelos famosos podemos encontrar? Si es que empezamos en Norteamérica, resalta uno que ocurrió en 1804, cuando Aaron Burr, ex vicepresidente de Estados Unidos, bueno, esto ya no sería tan colonial, ya prácticamente estamos hablando de Estados Unidos conformado, y Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, se enfrentaron en un duelo en la recién nacida nación estadounidense, es decir, terminando el periodo colonial, en Weehawken, New Jersey, que resultó en la muerte de Hamilton. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Precisamente cómo decayeron el esquema de los duelos. Y es que, claro, mientras las naciones se iban estableciendo, los duelos empezaron a disminuir en frecuencia y también en aceptación. Los duelos en la América colonial reflejaban las costumbres europeas de la época y eran utilizadas como una forma de resolver disputas, defender el honor, como ya lo dijimos, pero estos fueron perdiendo mientras las naciones se hacían independientes, las sociedades evolucionaban, estos fueron perdiendo espacio simplemente porque ya no eran necesarios. Ahora, aquí hay algunas características, ¿no? Porque si hablamos de América colonial, pues hay que ir a lo particular, porque es demasiado general y demasiado vasto. Y habían distintos tipos de colonias, porque eran manejadas por distintas potencias europeas. ¿Qué características existían en las colonias españolas?
Bueno, los duelos allí eran una extensión de las costumbres europeas. La defensa del honor era una motivación clave y se utilizaban espadas, pistolas y otras armas. Los duelos eran comunes entre la aristocracia colonial y a menudo se llevaban a cabo de acuerdo con las reglas y formalidades del Código de Honor español. A nivel de los portugueses, en este caso lo que sería Brasil, también se practicaban duelos. Al igual que en otras partes, las disputas personales y los desafíos eran principales razones de duelo. ¿Qué pasó en las colonias británicas? Que quizás por ahí empezamos un poco más. Con las 13 colonias de América del Norte, los duelos eran practicados, aunque no eran tan frecuentes como en otras partes del mundo. Los duelos eran más comunes al sur de las colonias, donde la influencia cultural europea era más fuerte. Y cerramos quizás esa categorización con los duelos en las colonias francesas. Aquí también eran menos comunes aún. Sin embargo, había cierta influencia y por allí, esporádicamente, se generaba pues algún conato. Es importante tener en cuenta que las prácticas de duelo variaban ampliamente según la región. Ahora, bajo este contexto, ¿qué duelistas famosos o reconocidos teníamos en el continente? Bueno, acá, por ejemplo, está el famoso Alexander Hamilton y Aaron Burr. No sé si quizás por ser duelistas, pero sí fueron bastante famosos, ¿no? Fue de los más famosos de la historia de Estados Unidos porque involucró al ex secretario del Tesoro, que era Hamilton, y al vicepresidente Barr. Se enfrentaron en este duelo mortal que les comentamos, ¿ya? No quiere decir que hayan sido duelistas contumaces los dos, sino que por los cargos que ostentaban, por ser parte de esta sociedad fundadora de los Estados Unidos, y cómo terminaron los dos, pues obviamente llamó la atención. También está Andrew Jackson, que antes de convertirse en presidente de Estados Unidos era conocido por su disposición a enfrentar desafíos en duelos de forma constante. Se estima que Jackson participó en al menos 12 duelos a lo largo de toda su vida. Y allí tenemos pues a José Antonio Páez, de Venezuela, en el siglo XIX. Páez fue un líder militar y político venezolano que desempeñó un papel importante en la independencia de Venezuela. También se destacó como duelista y se enfrentó en varios duelos a lo largo de su vida. También está Antonio López de Santa Anna, en México, también del siglo XIX. Santa Anna fue político y militar mexicano muy conocido. Participó en numerosos duelos. Su fama, como tal, contribuyó a que su imagen sea la de un hombre valiente y también arrojado. Tenemos a otro norteamericano, William Walker, pero podría decirse que de Nicaragua, ¿no? Porque al final gobernó Nicaragua. William Walker, aventurero estadounidense, que también del siglo XIX, que lideró una expedición militar en América Central y se convirtió en presidente de Nicaragua en 1856. Participó en varios duelos durante su tiempo en América Central. Como ven, esto ya no tiene nada que ver con el Renacimiento, ya estamos hablando del siglo XIX. También está ya un poquito más al sur, tenemos a dos argentinos y un ecuatoriano, Juan Manuel Rosas. Rosas fue un político y líder militar argentino que también desempeñó un papel influyente en la historia argentina durante el siglo XIX y se dice que participó en varios duelos. También está Eduardo Gutiérrez, del mismo país y de la misma época. Fue un escritor y periodista argentino que se enfrentó en un famoso duelo con el poeta Estanislao del Campo, por allá por 1867, que luego fue inmortalizado en su obra Juan Moreira. Y finalmente destacamos a Juan Mariano Zavala, ¿no? De Ecuador, y quizás el más antiguo de todos, al menos de este top que les presentamos, porque era del siglo XVIII, es decir, más o menos allá por 1700, finales de 1700, espadachín de oficio que se batió en una gran cantidad de duelos en la ciudad de Cuenca y sus alrededores en tiempos de la colonia. Fue enemigo directo del gobernador Antonio Vallejo, es decir, porque tenía unas ideas de rebeldía, ¿no? De rebeldía ante el poder colonial. Ya empezaba a aglutinar ciertos grupos de personas a su alrededor que cada vez lo aclamaban porque además era muy diestro con la espada. Y esto ya no le gustó para nada a Antonio Vallejo porque temía precisamente a que
esto altere el orden, como decíamos al inicio del espacio, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasó? Antonio Vallejo llegó a tal punto de que Juan Mariano Zavala lo desafió a él a un duelo. Y Antonio Vallejo no lo aceptó. Es decir, inicialmente lo aceptó, pero al final lo que hizo fue tomar un arma de fuego y asesinarlo, ¿no? Que podría decirse que allí se infringió todo código de honor. Entonces, claro, es que Vallejo sabía, en el fondo, que si se batía a duelo con Zavala, no iba a tener la más mínima oportunidad de sobrevivir, ¿no? En duelo singular. Estos son algunos ejemplos de duelistas notorios en el continente americano. Los duelos eran una práctica más común en ciertas épocas y regiones que en otras, y su popularidad variaba según las costumbres y circunstancias. Y así concluye nuestro viaje al intrigante mundo de los duelos de honor en el Renacimiento y un poco más allá. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en una época en la que la valentía y el honor eran moneda corriente. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios, que son importantísimos. Hasta la próxima entrega de Un Soplo de Historia Podcast.